Hola, buenas tardes. Quizás sea un buen sitio esta antigua iglesia de la Inquisición para presentar un libro del culto a Saturno de nuestro amigo Adrián González. Por cuanto hemos estado comentando hace un momento, esa polaridad cielo-infierno, esto fue más infierno que cielo, aunque se disfrazara de lo segundo, obviamente, esa dicotomía y esos principios que son tanto de complementariedad como de antagonismo cuando hablamos de dioses antiguos como Ormuzd y Ahriman, cuando hablamos de principios como el yin y el yang, cuando hablamos, por ejemplo, de lo apolíneo y lo dionisíaco en todo lo que es la religión y la filosofía griega, ¿no? Le comentaba yo a Adrián hace un momento que en realidad los griegos no hablan de dioses, son inmortales que frente a los mortales simplemente tienen más poder, porque los vicios y las llantinas, las berraquinas y las venganzas eran no iguales, eran todavía bastante más encarnizadas, ¿no? Tuvieron principio, aunque no se les viera final, algunos sí, y por tanto son eviternos, no eran eternos, no venían desde la eternidad proyectándose tanto hacia delante como lo hicieran desde atrás, sino que todos parten de un tiempo, precisamente Cronos. Cronos, que es el nombre griego del dios Saturno, que fue para los romanos, en definitiva, la continuidad de todo lo que antecede incluso a la deidad, ¿no? De todo lo que de alguna manera se anticipa a lo que es el pensamiento a partir del cual todo se crea. Ese Cronos, que tiene que ver también con el hado, porque al final en el campo griego lo que tenemos es un destino inexorable con el que siempre te estrellas incluso huyendo de él, lo quiero conectar con el Hades, ¿no? Hades es Plutón para los romanos, que era hermano de el gran dios celestial, el dios del rayo. Hablamos de Zeus, traducido por los romanos en Júpiter, y en esas luchas de hermanos como Rómulo y Remo repitieron luego los romanos, que naciendo y amamantándose incluso de una misma loba van siempre a la guerra, pues está la dualidad humana. Así que me imagino que hoy aquí en esta mesa se va a hablar de la dualidad humana, de ese cielo o infierno que todos arrastramos y de ese Cronos Saturno que todos arrostramos, porque a esa cara hay que hacerle frente, ¿no? Y bueno, yo sin más os doy la bienvenida. Voy a cederle a Pedro sitio en la mesa para que montéis la tertulia de vida, y os doy la bienvenida porque aquí sois más que bien llegados. Me dice Pedro que va a estar detrás, así que va a quedar la silla aquí vacía. El asiento de Judas es el vacante, o sea que en todo caso, si sobra algo de caldería tenéis que dejarlo por aquí, ya sabéis que él se haría cargo, ¿de acuerdo? Así que le cedo sin más la palabra a nuestro autor, el autor de El culto a Saturno, Adrián González. Muchas gracias, querido maestro. Qué gran honor. Gracias. Al toro. Nunca mejor dicho, porque el toro es una de las manifestaciones antonomásicas de la oscuridad, pero de eso habrá tiempo de sobra de hablar. Muy bien, quisiera en primer término dar las gracias a don Fernando Barredo, aquí presente, por haberme apadrinado en este evento, y también a don Gonzalo Rodríguez García por haber concurrido amablemente. La verdad es que no conozco de tiempo a don Fernando, pero a don Gonzalo no le conocía de hace mucho. Le conocí de hace poco en su obra y fue una experiencia enormemente satisfactoria y frustrante por partes iguales. Fue muy satisfactoria porque este hombre es una verdadera luminaria en el plano sapiencial, un verdadero fráter de cofradía guerrera, un luchador del espíritu y del bien, pero al tiempo descubrí para mi estupor que todo lo que yo intentaba propugnar en este libro, a título más o menos disruptivo, él ya lo había visto previamente con mayor hondura, profundidad y sin omitir para mayor recochineo ribetes poéticos, de manera que bueno, en fin, si hubiera alguna novedad respecto del pensamiento que ya ha recogido don Gonzalo, espero que me lo traslada. También agradezco enormemente que mis pares hayan concurrido, empezando por Fran Atento, por Antonio, por Israel, que es un auténtico placer contar con ellos.
De otra parte, también, y probablemente por causa de que dije que venía a hablar entusiastamente del demonio, ha venido mi psiquiatra y se ha colocado a mi izquierda. En fin, pues estas cosas no se pueden decir en público y resulta que, bueno, ha considerado oportuno venir. Hay ciertos temas de los que no se pueden tratar abiertamente y está junto conmigo para supervisar, para ver si algo de lo que digo raya en los límites de lo más o menos luminoso. De manera que si se acercara con algunos centímetros cúbicos de diazepam, por favor, tú reténlo a fin de que no se interrumpa la cadencia. No, es broma, es un buen amigo mío que resulta es psiquiatra y ha decidido venir. Muy bien, queridos. Esto que pretendía ser un pequeño monográfico breve ha devenido, para bien, creo, un coloquio, de manera que intentaré ser lo más breve posible en la exposición de lo que, a mi juicio, constituye y siempre ha constituido en la tradición unánime el culto a Saturno como el gran campeón de la muerte. Saturno como el hijo de la oscuridad misma, que viene a asegurarse de que cualquier obra espiritual en este mundo de apariencias tenga siempre un correlativo oscuro, por lo menos, cuando menos, de la misma entidad que la luz. Unas breves referencias cosmogónicas y a la simbología de los números para poder empezar con el vocabulario que vamos a necesitar para después a hablar fluidamente de esto. Podemos ser más o menos unánimes de que en lo más profundo del abismal vacío, en su más negro abismo de quietud y silencio, donde no se entretejía más que la monocorde melodía de la nada, pudiera decirse, la diosa primigenia, la nada, la diosa noche, asistió, para su bien o para su mal, quién lo sabe, al remedio de su perpetua soledad, el uno. La diosa cero, la diosa noche, la sagrada oscuridad, Ein Sof, asistió al surgimiento del héroe, el uno, que en adelante constituiría junto con ella, el cero, el código binario en el que se asienta todo el haber imaginable e inimaginable del conocimiento humano. El cero y el uno. La noche albergó en su seno como un ojo que se abriera cual pupila en el centro de la oscuridad al advenimiento de la conciencia, de la luz, de la unidad, la mónada, la presencia de la divinidad, llamada espíritu, en términos más o menos generales. Pues bien, este surgimiento, que constituye el mayor misterio de nuestro universo y de nuestra historia, el surgimiento del espíritu en sede de la oscuridad, es el verdadero acto creativo de cuya imitación se va creando el tejido cosmogónico. Todo el acto de creación universal parte de este primer instante, supuesto, evidentemente, invisible. Es algo ancestral, en el cual la luz surgió del seno de las tinieblas. Pues bien, para poder comunicar con la luz de igual a igual, la gran diosa oscuridad descendió de categoría, descendió de nivel y creó una suerte de artificio en la que poder alternar con la luz, parangonándose, confraternizando en igualdad. Esa simulación, que es nuestro universo mismo, alberga a la luz de un lado, al héroe, que corresponde al fuego en lo elemental, corresponde al color blanco, corresponde a lo eterno, a lo heroico. Ahí, importante, a lo arquetípico masculino, confluye junto con la oscuridad, que en el momento de descender al reino manifiesto, obtiene la categoría de materia. La materia. La oscuridad se convierte en materia para poder alternar junto con la luz en este plano, en igualdad de condiciones. Y en adelante observará un simbolismo que aludirá invariablemente a la paridad, a los números
números pares y a todos los productos de la dualidad, mientras que el espíritu se mantendrá en todos los números, el abanico de los números impares. El 1, el 3, 5, 7, 9 serán productos invariablemente asociados después en la gran totalidad al espíritu, al uno, al espíritu, al héroe, al ser, al Señor. Y la oscuridad y toda su materialidad, en toda su dualidad, en toda su oscuridad, en toda su procreatividad, se asociará a los números pares, por sí multiplicadores. Pues bien, en el contexto de este gran útero, Tara, norte supremo, gran cero, gran huevo cósmico de lo increado, eterno potencial, surge el uno. Y en el momento en el que ese uno comienza a moverse, nos dice la tradición, nos tendrá que confirmar esto, por supuesto, don Gonzalo, este uno empieza a girarse, surge la rueda, dando inicio al gran campeón de la oscuridad, al tiempo. Eso es lo que postulo aquí. El tiempo, como gran campeón de la diosa noche, gran campeón de la oscuridad, está ahí para poner un sello de caducidad, una nota de prescripción a todo cuanto se yerga espiritualmente en el contexto del universo. De tal manera que por más que refulja en este mundo, siempre por partes iguales debe acompañarle una luminaria oscura de luz negra de la misma entidad. Teniendo el ejemplo más claro de esto, el altonato, la sede de la monarquía demiúrgica, a lo alto del eje de los solsticios, en el gran trono cuaternario de la realidad, el sol, el gran demiurgo, creador de nuestra realidad, se sienta en sagradas nupcias con la luna, representante de lo arquetípico femenino. Y de esas nupcias, entre el sol y la luna, surge toda la realidad visible que podemos percibir. Se suele atribuir oscuridad por sí al demiurgo, al ser espiritual, a que se ha venido aludiendo a título de Apolo, el rey del mundo, el demonio, el príncipe de la realidad. Y esto es exacto, no obstante ostente una condición luminosa. ¿Por qué? Porque se sienta en el trono de Cáncer, que es el sitio donde tradicionalmente se entendía residía el centro de imputación, el lugar dentro de la realidad más básico al que nos podemos remontar para encontrar al creador del mundo visible, a nuestro demiurgo. ¿Ok? Ok, muy bien. Sería el sol, ¿de acuerdo? El sol espiritual. Pues bien, es evidente, como explicaré brevemente, que esta realidad, por nacer en el trono del 4, participa de la cuaternidad y está marcado de la lógica del 4, de la lógica cruciforme. En el momento en el que la unidad concentrada, eterna del ser se expande para formar el universo, el uno girante crea dos grietas cruzadas, la gran cruz cardinal, prueba del resquebrajamiento, del infinito dolor que gobierna nuestra realidad. Bajo el signo de la cuadratura, cualquiera que tenga ciertas nociones en geometría y astrología sabe que el ángulo de la cuadratura es el ángulo dinamizador y el ángulo del dolor, que se convierte en una especie de hélice que provoca que en adelante, escocida, esta realidad se esté moviendo constantemente en una especie de rueda transfiguradora, en un ciclo alquímico. Se ha llamado la danza de la muerte, el sueño del grial, ha tenido muchos nombres. Este ensueño, la rueda del devenir, esta realidad en la que estamos sumidos y que nos va moviendo a cambiar constantemente por razón de los arquetipos en los que nos asentemos, en búsqueda eterna de volver a la unidad de la que quizá jamás quiso desprenderse. Pues bien, empecemos con una breve mención al circuito cosmogónico. En primer lugar, y muy breve, en primer lugar está el uno, el ser, que corresponde al signo
signo de Aries en astrología y que rige esa energía marcial, insolente, penetradora y extremadamente masculina que asociamos al equinoccio y al momento del amanecer, en torno a las 6 de la mañana, cuando el sol emerge de entre la oscuridad por ese plano horizontal espiritual y nace. Después, frente al 1, surge una oscuridad, ya, en primer término, que es la materia, es Tauro. Los orientales decían que el Dharma se representaba como un toro sobre 4 patas, aludiendo ya directamente a esta naturaleza taurina y haciendo referencia también, por supuesto, a la lógica de la cuaternidad, que enseguida será invocada. Que puede considerarse la materia caótica, pero también es Deméter, la gran diosa procreativa que se fecunda de la luz marcial del 1 y crea Coré, la primavera, la prodigalidad, todo el embargo de los frutos de lo material, en el plano estrictamente de la materia. Después está el 3. El 3 es la solución a la confrontación de la dualidad, del 2, que es el logos. Tiene que ver con la mente, el concepto, la inteligencia que intercede en los extremos de la dualidad y crea una mente, una idea a través de la dialéctica. Se le ha llamado de varias maneras. En la tradición se suele aludir al logos de una manera luminosa, pero en realidad es una luz derivativa. No es el 1, no es la luz fogosa del plano elemental de la acción, del fuego. Es una luz aérea, es una luz de Géminis y por lo tanto es una luz que es más bien musical, es sonora y es hablada y es dialéctica. Al observar el 3 se da porque el observador es el que ve la dualidad. Exactamente, es una tercera parte, eso es, corresponde geométricamente al triángulo. Desde un tercer punto que media entre los extremos de la dualidad, crea una armonización y se considera una genuina intercesión de la divinidad. Se nos dice, las Sagradas Escrituras aluden a que el hálito de Dios, ese aire, armonizó el caos y creó nuestro mundo, porque después del 3, en esa lógica dialéctica, en esa lógica opositiva, se genera una lógica de confrontación y crea la cuaternidad, que los pitagóricos llamaban la puerta de los dioses, la puerta de los hombres, en Cáncer, que es exactamente el lugar desde donde se crea nuestra realidad, que es donde, acabo de comentar, se asienta el trono del demiurgo. Son las aguas primordiales que tienen una relevancia importantísima, porque toda la lógica de la cosmogonía parte de que el punto central desde el cual se crea el cosmos es un sitio acuático, es una matriz, es una especie de útero. Tiene sentido en el concepto máximo, tanto en Toledo, de que se crea en torno a ese concepto de Thule, en el centro del norte supremo, de Hiperbórea, del gran útero de la diosa, en torno a las aguas del sagrario, se crea la catedral que dará lugar a esas aguas de la cosmogonía que vayan creando el universo a partir de ese centro del mundo que pretende ser esta hermosa ciudad de Toledo en la que estamos. Hablaré ahora a esta sazón de esto que comento respecto a Toledo y por qué es tan importante estar aquí. Muy bien, esta primera sucesión elemental, cuaternaria, ya por sí resume todo el universo, desde lo 1 hasta el 4, hasta las aguas, fuego, tierra, aire y agua. Porque el 4 es la realidad y el 1 el espíritu. Y todo lo que ocurre aquí es una relación que media estructuralmente entre el 4 y el 1. Quien se encarga de mediar en esa relación que existe entre lo real y el espíritu es nuestro amigo de aquí, Saturno, ¿de acuerdo? A través de la mecánica de la tetráquis, que muchos de vosotros, por supuesto, conoceréis, en el cual se produce una relación entre el 4 y el 10. Sabéis que la tetráquis es ese símbolo emblemático pitagórico que unía en una pirámide cuaternaria el 4, el 3, el 2 y el 1, dando un sumatorio de 10, implicando que la realidad misma ya contiene en su seno, en su cúspide, a la unidad. La
casa 10 que corresponde a Capricornio, regida por nuestro príncipe de las tinieblas, Saturno. Pues bien, el 4 de la realidad y el 10 en el otro extremo de la cosmogonía constituyen los dos extremos del eje de los solsticios, llamado el cetro de la monarquía, que es realmente la cuerda vibratoria que va creando la música de los Ainur, Ainulíndale, la música de cosmogónica, de Apolo, que el demiurgo, del sol espiritual. El reino de la forma empieza ahí, en ese trono lunar, aquí en este centro, en el Toledo, en el centro axial. Y a raíz de ahí empieza una música que comprende todo ese baile de las formas, esa escala de proporciones y de posiciones de la luz en el tiempo, que nos va demarcando una hora del día, una hora donde está Horus, dirían los antiguos, donde está el sol, un ángulo respecto de la luz y un arquetipo atañido conforme al número que se está invocando. Dado que el 4 es el número de la realidad, el número de la cosmogonía, y que el 3 es el número del logos, de la intercesión de la divinidad, que el 2 es el ritmo de la dualidad y que el 1 es el signo del espíritu, los antiguos encontraron una relación importante en estos 4 números. Buscaron el mínimo común múltiplo a estos 4. Ese ritmo unitario, ese ritmo binario, ese ritmo trifásico y ese ritmo cuaternario. El ritmo del 1, de la vida, el ritmo del espíritu, el ritmo bifásico entre la luz y la oscuridad que se sucede entre los pares e impares, el ritmo de la tétrada, invocado muchas veces a la luz de estas deidades hindúes, de la creación, la conservación y la destrucción, respectivamente creo que es Krishna, Vishnu y Kali, si no me equivoco. La creación, la sustención que corresponde a las grandes modalidades de la energía cardinal, la energía fija y la energía mutable, y luego ese ritmo cuaternario estrictamente elemental, fuego, que es el empuje, tierra, la densificación de la luz, el aire, la conceptualización, y el 4, el sentimiento, ese pozo que resta para lo eterno, acuático y destructivo. El mínimo común múltiplo trazado entre estos 4 ritmos de la creación, esa música primigenia, es el 12. El 12 que movió a los antiguos a dividir el mandala, la totalidad de la rueda del sol, el ciclo completo, en 12 fragmentos, en 12 secciones, iniciándose en la línea del sagrado oriente, el sagrado ascendente del fuego de Aries, del equinoccio de primavera, en el que se consideraba la puerta abierta hacia el espíritu, del 1. Pues estas 12 divisiones dan lugar a 12 secciones regidas por un Dios, número, idea, fuerza concreto. Cada uno de esos números es el cada uno de las grandes divinidades, los inmortales que mencionaría don Fernando, que están a cargo de nuestro universo. Esos 12 pares de la mesa de ese cónclave primigenio que da lugar por supuesto a los 12 meses del año, que da lugar a los 12 caballeros, a los 12 apóstoles, que da lugar a esos 12 ángulos emanados, arquetípicos emanados por el sol. Importante. Las 12 horas del reloj, por supuesto. En una configuración temporal, bien tirado por esto, hermano, es importante, que describe el ritmo del universo de una manera evocativa de la luz y de una manera importante, porque el ser, en este contexto, el ser arrojado a un mundo dual, a un mundo de formas y un mundo que avanza invariablemente, auspiciado por su sincronía con la propia muerte, tiene que adoptar un rol y se convierte en un héroe que viaja a lo largo de un recorrido y que realiza determinados trabajos relativos a ciertos ángulos. Pues bien, el ser eterno e imperecedero se convierte en aión, un momento presente, eterno, un instante que puede abstraernos a través de un rayo súbito de esta rueda de las máscaras y las apariencias y los arquetipos cambiantes. Mientras que los antiguos han llamado Hormuz, Ahura Mazda, el sol espiritual, Mitra, la luz pura. Mientras que el otro extremo, el extremo universal, el extremo cronológico, crónico,
básico de la eterna mutabilidad, del eterno y cambiar sistemáticamente de forma, se considera el supremo no ser. Se ha considerado Ahriman, Saturno, la negritud, la muerte misma. Lo que yo intento postular en este libro, El culto a Saturno, es que desde el inicio de la cosmogonía, la oscuridad juega un papel central respecto de la luz. Se nos ha intentado insinuar que la luz debe luchar contra las tinieblas y prevalecer en un juego de contrarios para proporcionarnos el ayón, la eternidad. Y considero que esto es inexacto y es una gran calumnia contra la diosa oscuridad. El culto a Saturno nos intenta invitar a que entendamos que la oscuridad más bien es el útero donde la luz nace. Es la diosa primigenia que dio lugar al surgimiento de la luz en primer término y que acompaña a la luz en cada uno de sus movimientos desde el mismo inicio. Y sin cuya mediación es imposible producir una vuelta al hogar, el regreso al plano del ser, al plano del espíritu, al plano de la inmortalidad. Empiezo el libro con la cita del Silmarillion del juramento de Fëanor, que es una cita importante que os leo, que después quisiera desgranar. Dice así: ¿por qué, oh pueblo de los Noldor? ¿Por qué debiéramos proseguir en avenirnos a los celosos Valar, que siquiera son capaces de cuidarnos ni a su propio reino de su enemigo? Y aunque ahora él aparezca su enemigo, ¿no son ellos y él de una misma familia? La venganza me llama por esto, pero aunque fuera de un modo u otro, tampoco habitaría más en la tierra de los parientes del asesino de mi padre y del ladrón de su tesoro. Además, no soy el único valiente que queda en este pueblo valiente. ¿No habéis perdido todos a vuestro rey? ¿Y qué más no habréis perdido, comprimidos aquí en una tierra angosta entre las montañas y el mar? Aquí hubo una vez luz, la misma que los Valar le envidian a la Tierra Media, pero ahora la oscuridad lo iguala todo. ¿Hemos de dolernos aquí inmóviles para siempre cual un pueblo umbrío, acechando desde la penumbra y derramando vanas lágrimas sobre un mar ingrato? ¿O debiéramos volver mejor a nuestra casa? En Cuivienen dulces corren las aguas bajo estrellas inmaculadas, y amplias tierras se extienden por donde un pueblo libre pudiera apreciarse de caminar. Allí yacen quietas ahora, no obstante que en nuestra demencia las abandonáramos. Venid conmigo, los cobardes conserven esta ciudad. Muy bien, esta alusión del fuego mismo, Fëanor, el más alto de la nobleza, del altonato de los hijos de Dios, que estrangula a su propia madre hasta el punto de estrangular hasta el último atisbo de luz que ella contenía. En la mitología de Tolkien decide emprender un camino al sagrado origen, al sagrado al sagrado útero de la diosa, a la tierra de su procedencia, al Cuivienen. Y esto corre paralelo al propio símbolo de la retrogradación ritual que la esvástica recoge como gran cruz temporal, que invertida, la cruz del avance temporal, que invertida intenta desandar el proceso cosmogónico hasta el punto del nacimiento de la energía en Aries, dando lugar al pueblo a lo que evidentemente con razones políticas e interesadamente han invocado aquellos que intentaban ostentar la corona de los arios. Pero intenta retrogradar la energía hasta un punto en el que la luz vuelva a la pureza del inicio cosmogónico, con unas consecuencias importantes que ahora intentaré significar. Y para ello decide contravenir el dictado del tiempo y de los Valar, de los dioses, haciendo un recorrido contrario, antinatural, que pudiéramos decir oscuro. La luz misma contraviene el dictado de los dioses y decide abandonar y contradecir el camino de la luz, dirigiéndose a la gran diosa, a la oscuridad. Pues bien, la cosmogonía universal, recogida en Hesíodo, en la teogonía, los trabajos y los días, etcétera, y en otras muchas más plasmaciones, la metamorfosis de Ovidio, etcétera, nos alude, como el Génesis bíblico, etcétera, a que el inicio de nuestro mundo, lo que pudiéramos considerar ese paraíso terrenal, ese centro axial, ese lugar unitario donde se alza el árbol de la vida, Yggdrasil, surgió en el norte supremo, en el centro de la creación. Es en ese trono axial. Y que ahí la primera humanidad de tipo ario, la humanidad de Aries, emergió. Los niños del árbol incorporaban la raza blanca,
que después, constituidos en paraíso, en una humanidad adánica, todavía no diferenciada respecto de... Coincide ese lugar con el origen del Sol Negro, ¿no? Que sí. También coincide ese lugar con el origen del Sol Negro, que estaría asociado al arquetipo de Saturno frente al Sol blanco, que sería Apolo, ¿verdad? Sí, claro, este lugar de inicio alude a un lugar de inicio de la luz. Ahora vemos dónde está el trono del Sol Negro, que no, pero es interesante aludir a esto. Ahora voy a contestar a eso. Ahora voy a contestar a eso porque es importantísimo. O sea, el centro de la creación se consideraría el lugar de residencia del espíritu, topográficamente geolocalizado en el centro exacto de un disco, en el centro de un vórtice, de lo que diríamos rupes negra, se alzaba el gran trono axial de la creación paradisíaca, donde emergió la primera raza, anudada al espíritu y blanca, que después, en una segunda etapa, avanzada la cosmogonía, la humanidad se desplaza al oriente, al sagrado oriente. Esto se menciona en la Biblia en alusión a que el Edén ya estaba situado en el jardín, en un jardín oriental. Y aquí ya se alude a que la humanidad ya se ha disgregado, ya se ha creado la mujer, y que ya la dualidad ha hecho presa de la humanidad adánica, y que por lo tanto hay una cierta entropía fruto de que la humanidad se ha ido deshaciendo en su unidad, y que la luz que brilla ya es una luz oriental. No es la luz cosmogónica ancestral, es una luz ascensional, es la luz del ascendente, la luz del este. Y ahí se da lugar al gran pueblo oriental de las razas amarillas. Después, en otra etapa posterior, la humanidad se acerca a los extremos del mundo, al sur, a los extremos meridionales. Y allí emerge, a los comienzos de la Edad de Plata, se dice, la raza negra. La raza negra. Y a finales de la Edad de Plata, la humanidad se traslada al Sagrado Occidente y emerge en el Sagrado Occidente, cerca ya de una luz crepuscular de Piscis, rojiza, se imprime en su piel, dando lugar a la emanación de la última gran emanación étnica de la cosmogonía, que es la raza cobriza, en el cual, por supuesto, emergió el Imperio Atlante. Pues bien, la Edad de Plata era un culto lunar, un culto a la diosa, un culto a la gran divinidad de la oscuridad, que había creado una cosmogonía telúrica basada en el gran arquetipo cosmogónico de la cueva, que podríamos pensar la cueva platónica, y a la adoración del cosmos como algo que se encuentra literalmente tallado en roca viva en el vientre de la diosa materia, la diosa oscuridad misma, en cuyo centro, por supuesto, luce ese fuego vestal, ese fuego del 5, ese fuego del espíritu, por supuesto, que se crea en sede de ese mismo útero, pero telúrica y cavernosa en suma. Y este culto atlante, cobrizo, que había dado lugar por expansión de su civilización a todas las civilizaciones madres que pueblan la cuenca mediterránea, las islas santuario, la cultura más típicamente neolítica europea, pétrea, de todos esos pueblos llamados pueblos madre, que literalmente aludían muchas veces a ese color rojizo de su piel, como Chipre, que significa literalmente cobre, o Fenicia, que significa fénix, que significa rojo, que habían ocupado toda esa cuenca mediterránea, asiste a la llegada de una raza estrictamente espiritual. Los pueblos indoeuropeos de raza blanca y un culto celeste, uranio y de pretensión ecuménica universal, que vienen vienen con un legado ancestral del momento hiperbóreo originario, que conquistan a las deidades telúricas, matan a la serpiente Pitón, y sus héroes dan una lección teológica, por así decirlo, a las grandes deidades telúricas, al toro, a la serpiente. ¿Te puedo interrumpir? La asociación de Loario a Urano se da en la palabra acuario, que tiene como regente a Urano.
Amén, amén. Sí. La palabra uranio, que significa literalmente cielo, está muy en relación con la palabra Varaji, la palabra Varuna. Tiene que ver con esa idea de traer el orden celeste, la luz del cielo, el secreto de la unidad y el conocimiento del fuego cosmogónico, trasplantarlo sin solución de continuidad, cristalizarlo en la materia. Así es, hermano, así es. Y tiene que ver, por supuesto, con aquel culto que había tenido un papel preponderante en los inicios, en los grandes anales. ¿Por qué se unen en esta etapa tardía, a comienzos de la Edad de Hierro, en términos de Hesíodo? Que en nuestra historia oficial correspondería más, me ayudará don Gonzalo a este respecto, correspondería a la edad más de bronce, esa edad neolítica. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido en una edad del tiempo que es la edad de Piscis, bañada por un sol crepuscular, que estaba llamado históricamente a que la última emanación étnica rojiza Atlántida convergiera junto con la primera. El Piscis se caracteriza porque es ese punto donde el final de la energía toca con la primera, el fin del mundo toca con la primera, y toda la historia occidental está basada en el gran promontorio de Occidente. Todos los grandes potentados que han ostentado la autoridad en nuestra edad de Piscis han sido grandes promontorios de Occidente. Por supuesto, véase hoy día las Américas, que literalmente son algo ya plus ultra, pero estaba basado en el non plus ultra, en construirse en torno a la costa da morte, a la muerte misma, que es el final del recorrido en Piscis, al recorrido lógico de la luz que termina en las aguas piscianas de la disolución. El reino de Inglaterra, el reino de Francia, el reino de las Españas, todos los reinos que ocupan el sagrado occidente han ostentado la corona Atlante, la corona del fin del mundo, la corona de la última emanación, que por estar en la época de Piscis ha estado llamada a revestirse del culto axial, originario, hiperbóreo, indoeuropeo, blanco, espiritual, el culto al ser. Y se ha dado que se produjera una sustitución étnica en los anales de nuestro occidente, por los cuales el pueblo indoeuropeo conquistó todos los grandes pedestales a las diosas telúricas y las uranizó, haciendo de las grandes diosas madre de la procreatividad y de la oscuridad excusas para convertirlas en motivos uranios y elevados. Por ejemplo, convirtiendo a las grandes diosas madre en diosas del matrimonio, o convirtiendo a la diosa del deseo en una Venus urania, etcétera, etcétera, etcétera. Está Apolo mata a Pitón, Hércules derrota al toro de Creta, conquista el occidente en el sentido de apropiarse de las manzanas de las Hespérides. El occidente, Hesperia, Avalon, ese mundo arquetípico occidental que contiene la luz de Piscis, la salvación, el ser en nuestra era está en el sagrado occidente. Y esto es una determinación que está inscrita en nuestro mapa crónico, en nuestro mapa temporal. Es decir, que aquello que vemos en las estrellas, en los dictados del tiempo, es susceptible de ser trasladado a nuestra misma historia, a nuestro mismo devenir mundano, al tiempo que lo es en aplicación a nuestra misma creación interior, desde lo más alto de nuestro Gólgota, de nuestra calavera, hasta lo más en la parte, podríamos decir, más alta de nuestra montaña mágica, aquella en la que radica nuestro neocórtex y nuestra salvación, nuestra capacidad de abstraernos de este mundo formal, a la parte más telúrica y más densa de nuestra esfera más capricorniana, más ósea, si se prefiere. Pues bien, ese tránsito constante que existe entre lo luminoso y lo oscuro, entre lo fogoso y lo telúrico, es rastreable en la historia, es rastreable en el tránsito de los arquetipos y es rastreable en nuestro día a día, rastreando las horas del día relativas a un arquetipo que se congracia más con la oscuridad o más con la luz y que exige de nosotros un ritual en el sentido de practicar lo que la luz nos llama a realizar. Por ejemplo, la presencia
presencia de mitreos, de cámaras iniciáticas en los bajos, en los subestratos de los centros del culto solar cristiano, delata no una infiltración del satanismo en el contexto del culto diurno, riguroso, ortodoxo, etcétera, sino más bien una reminiscencia de una sensibilidad a que por debajo del trono demiúrgico solar apolíneo debía prevalecer un culto telúrico a una luz negra, a la que se rendía culto aprovechando las resonancias y las reverberaciones de una cámara iniciática que expoliara de nosotros todo cuanto nosotros de no ser, no solo de ser, sino de no ser. La fuerza de Aries, la fuerza unitaria que nos mueve, la energía del guerrero, que nos mueve a salir a conquistar reinos y obtener la libertad y a declarar yo soy, el nombre de Dios declaran las Escrituras, el nombre que se pronuncia a Moisés en el monte Horeb, el nombre que dice Cristo de sí mismo cuando le preguntan estemos buscando a Jesús de Nazaret, dice yo soy. El primer postulado existencial de Aries se ve contestado en la materia. La diosa oscuridad exige que todo lo que no se densifique, lo que no se cristalice en forma de materia, no llega a ningún término. Y la luz hay que poder bebérnosla a través de un vino, ¿de acuerdo? Y surge el taurobolio, surge la tauroctonía, la muerte ritual del toro. Es decir, que la luz de Aries no podemos recibirla sin más. Hace falta que la tierra misma, Tauro, el toro, sea sacrificado y su sangre sea un vehículo de inoculación de la luz. Así surge, esa es la muerte de Atis. La muerte de Atis, ese dios frigio tan conocido, riega en su sangre la tierra, baña a la misma oscuridad y eso fertiliza a su propia madre y crea la primavera, ¿verdad? Después de esa materia... Es un poco como la biodinámica de Steiner. Sí, en el sentido de que enterraba cráneos de vaca para recuperar la vitalidad de terrenos. Claro, por supuesto. La idea de enterrar como promesa de revitalización, que es algo que le pasa al propio dios solar Osiris, que es muerto y enterrado en un sarcófago a la medida de su misma figura, en ese cubo negro terráneo, que se entierra como una semilla, en la promesa de que despertará al espíritu, en el caso de la mitología egipcia, a través del nacimiento de su hijo Horus, del ser espiritual, ¿de acuerdo? Que reverbera, que tiene una clara resonancia en la figura de Jesús de Nazaret, que muere en el solsticio, que nace en el solsticio de invierno, pero que muere y renace en el de primavera, es decir, que tiene como el propio Osiris un doble, como el propio Dioniso, un doble nacimiento. Es tanto deudor del eje de los solsticios cuanto del eje espiritual de los equinoccios. La cruz cardinal cristiana de San Jorge, que apunta a esos puntos transformativos cardinales de la energía tan importantes, Aries, Cáncer, Capricornio y Libra, que es una luz cardinal, es una luz osada, una luz luminosa, la luz del ser, pronto es contestada por la luz cruz fija de San Andrés, que es una cruz claramente oscura, que habla de las cosas que no nacientes, sino la energía fija de la madre, que es la energía estrictamente telúrica del sostenimiento, de la realización, de la materialización, que después, por la cruz cadente, que es la cruz inmediatamente siguiente, que ya incorpora el 3, la mediación, ya es la cruz hermética, que trata de la mediación entre el uno y el otro, el camino del logos, el camino del catecúmeno, del miste, el camino del iniciado, que trata de intentar hacer confluir a través de la mecánica del 3 todas estas dinámicas de luz y oscuridad, en las cuales, por supuesto, es deudor del azar esotérico. El ejemplo más claro es el juego del ajedrez mismo, ¿no? La cruz, claro, la primera cruz, que es cardinal, es fija, es clara. La cruz de San Jorge, que conocemos, la cruz roja, que es roja por el fuego cardinal, el fuego osado de Marte, ¿verdad? Que rige Aries. Y la tercera cruz mutable es oblicua, pero más oblicua aún, que es la que une, que es la cruz de la caballería, que une, es mucho más oblicua que las anteriores, y une signos mutables, que son los signos de la caballería: Géminis, el conocimiento; Sagitario, la verdad;
Virgo, la virtud, y Piscis, la compasión, que demarca que el signo del caballero debe producirse en el tránsito que hay de Sancho a Quijote, del conocimiento de proverbial típico del refranero hasta el conocimiento sapiencial de la visión holística. Es decir, y ese tránsito se hace por mediación de la otra aspa de la cruz, de la virtud y de la compasión, que es lo que delata el compromiso con la iniciación hermética. Eso es, el signo de la cruz mutable y la energía variable, energía adaptativa. La tercera parte de esta tríada, que tiene que ver al tiempo con la Sagrada Familia, evidentemente. Porque en el cristianismo podemos ver a través de la figura de María, de Jesús y luego de Hermes, de San Juan. De San Juan, que es esa figura iniciática del cristianismo esotérico, ¿verdad? Esa mediación muy clara en el azar esotérico en esos tableros cuadrangulares, ¿no? Evocando la resonancia tetrapartita de la realidad, en la que lo blanco se yuxtapone a lo negro en una especie de combate eterno en búsqueda de dominar el centro, tiene una prolongación clara en nuestro mundo, que yo he querido significar aquí a través de la figura del praxinoscopio, que es el primer antecedente que hay de la cinematografía, que literalmente es un disco de arquetipos en movimiento, animado, con alma, que recibe una luz axial, digamos la luz del ascendente, y que crea una simulación de realidad cinematográfica, de realidad en movimiento, que creo que es uno de los grandes símbolos de la realidad en la que vivimos. La ficción del movimiento, la correspondencia arquetípica y el alma como influjo que nos ayuda a prolongar el camino de la transformación, como verdadero hilo de Ariadna. Ya me quisiera dar paso al coloquio con una última reflexión, ya última, final, respecto de esto que he comentado, respecto del hilo de Ariadna y respecto de la tradición. Es evidente que el tiempo nos está empujando entrópicamente hacia la disolución, nos va obligando a petrificarnos. Desde el fuego puro de Aries, de la unidad, nos va llevando en un camino de transformativo, alquímico, en el cual tras transformaciones nos vamos alejando de la unidad hasta poder recuperarla triunfalmente en el equinoccio, por supuesto. Pero la única manera que tenemos de reconectar con el conocimiento que implican todas nuestras transformaciones, con el sentido de tanta destrucción y de tanta muerte y de literalmente constantemente irnos transformando en algo que nos deja más allá de lo que jamás volveremos a ser, es decir, forzarnos a ir muriendo constantemente a la forma, ir avanzando en este tiempo crónico, en este laberinto de espejos. Lo único que nos salva de ello es el conocimiento de Mnemósine, de la gran diosa lunar, de la luna misma que rige la memoria, que está implicada, por supuesto, en esa agua de la gran fuente cosmogónica, esa sangre que le sale a Jesús como representación de la montaña mágica de la cabeza, ¿no? Directamente cayendo y creando el universo, que es el agua del río Mnemósine, el agua de la memoria, cuya influjo nos permite remontar la cadena cosmogónica hasta sus inicios. Es decir, que el camino de la memoria, el camino de la tradición, el camino del recuerdo, el camino de la anamnesis, de vencer el olvido, es lo único que nos logra reconectar con este legado entrópico, ¿de acuerdo? Que es un camino que nos reconecta a sí mismo con la misma diosa. Y diremos, claro, pero es que más allá de esa diosa está el uno, el ser, el trono axial, el uno. Pues bien, ese uno también está sito en un útero, que es el cáliz, el grado cero de Aries. O sea, es decir, que hasta el ser puro, la luz pura, también está dentro de una cápside, de una membrana, de un envolvimiento de oscuridad. Por lo tanto, mal hacemos, esta es la conclusión, queridos hermanos, mal hacemos en condenar y satanizar el otro extremo de la polaridad, tildándolo de satánico, de tenebroso, de contrario a la naturaleza y de traba para el desarrollo espiritual, porque el desarrollo espiritual se celebra en unas constantes
constantes nupcias entre lo arquetípico femenino, lo arquetípico oscuro, y lo arquetípico masculino, lo arquetípico luminoso. Y esa danza nos acompaña en todo el circuito de la cosmogonía. No nos permite olvidar la primacía, o al menos la igualdad de armas de la oscuridad respecto a la luz. La luz de Aries está contestada por el 2, que es la materia, y que obliga a que todo lo luminoso tenga que materializarse. Después viene el Logos, intentando decir, bueno, aunque haya materia, yo puedo crear una idea, una imagen hermosa de perfección, trinitaria, un ritmo trifásico que devuelva luz a esta materia caótica. Pero después sale la realidad del 4 y dice, aunque tú crees una realidad trifásica, una idea, como no la trasplantes a la realidad, no es más que un acto onanista, es un acto de un delirio estrictamente mental. Después el espíritu vuelve a tomar la venganza y dice, aunque la realidad sea oscura, dentro de la realidad sale algo hermoso, el tetraedro, la pirámide, el ser humano, la luz del corazón, y puede brillar con excelencia. Es decir, que intenta ganar la partida. El 5 y el 6, de un número par, un nuevamente oscuro, le dice, no, pero es que esa luz que tienes en el corazón está dentro de un cuerpo humano, entrópico, es decir, es esa arcilla que has animado provisionalmente, y por lo tanto se debe a la oscuridad misma. Es oscuridad. Los médicos saben que hasta qué punto es una carcasa más o menos inerte, temporalmente animada. Y después la luz intenta vengarse en el 7 y dice, pero no, dos cuerpos amándose a sí mismo pueden encontrar el amor y volver a encontrar el espíritu en este mundo. Si profesas el camino de la diosa de Venus, de la diosa de Taro, puedes devolver otra vez el espíritu a este mundo. Pero no, el 8, que viene justo después, dice, no, pero si juntas a dos personas y las juxtapones, llega el celo, llega la venganza, llega la posesión, llega el extremo plutoniano, el dolor escorpiano, la cuadratura, la doble cuadratura, el 4 y el 4, el Plutón, el dolor. Luego viene el 9, la sabiduría, Sagitario, Dios Padre mismo, Ius Pater, la luz del Padre, que intenta dar un criterio de verdad. Es la senda del caballero, el catecúmeno, que ha superado el bosque oscuro y está completamente decidido a establecer un nuevo de luz en la tierra. Y aparece Capricornio el 10 y le dice, no, esa verdad que has conseguido, como no la expreses en piedra, no la inscribas, la consignes pétreamente como una ley, no va a tener ninguna vigencia. Tienes que hacer la catedral, tienes que hacer la gran arquitectura pétrea. Después viene el titán de la luz, Prometeo. Uy, va, se nos ha ido. Que es el 11, que es una nueva luz que dice, quien observe los ideales, quien observe la inteligencia, tiene la luz por sí. Y después viene el destructor, Neptuno, que es el que hablamos de nuestra era, Piscis, la muerte misma disolutiva, que dice, las aguas de arriba, como no mueras, no vas a acceder a la luz. Es decir, la luz la obtendrás a través del beneplácito y la conformidad de la diosa muerte. Es decir, Saturno es un régimen, es el lenguaje de programación de nuestro universo, es el gran constructor, es la gran escuadra debajo del compás, es el sello de autoría del constructor del universo, que ha dispuesto un disco de avance temporal arquetípico en el cual la luz nunca se lleve la delantera a la oscuridad, y que debamos transitar entre el blanco y el oscuro, como empieza el Parsifal de von Eschenbach, aludiendo a la urraca, entre la luz y la oscuridad, la luz y las tinieblas, un proceso de regeneración alquímica que terminará en un maridaje, en unas perfectas nupcias entre Dios y diosa. Eso es lo que quiere significar, amigos. Ahora, coloquio, para que hablemos entre nosotros. Entre la compostura y la disolución, entre la sobriedad y la ebriedad. Es decir, que el gnosticismo, que invariablemente se celebraba en templos dedicados a la diosa, como Demeter, el templo de Sais, el templo lunar, considero que Delfos era un templo lunar, que son lugares de iniciación en los cuales se conectaba invariablemente con lo sagrado telúrico, con lo sagrado femenino. Eso, por ejemplo, en el cristianismo actual se ve claramente a través de las vírgenes locales, que son evocaciones claras a la zona de la energía de la diosa en concreto. Por eso hace falta que haya muchas vírgenes locales, claro, porque así como los ángulos de la luz del cielo provocan un efecto distinto espiritual, y no es lo mismo celebrar una misa a las 5 o una tauromaquia es a las 6 de la tarde, pero no es lo mismo celebrar una fiesta a las 2 de la tarde que a la luz de las velas. Es decir, la luz tiene efectos, pues la localización en la espalda de la diosa tiene implicaciones, y la gente es consciente de que aquí se ha dado una virgen telúrica y aquí a otra. Es decir, que
que sí se profesa, sí existe esa sensibilidad, y la gnosis, el conocimiento, la verdadera iluminación, la gente lo experimenta a través de los abatimientos de su propia existencia, porque por más que vivamos en la neotenia y en el culto a la adolescencia y al cuerpo inmaculado, apolíneo, por así decirlo, de unas formas perfiladas, contorneadas escultóricamente, conforme a un criterio de 18 años, entre todo el bullicio de nuestro estado pletórico vital, embrionario orgánico, a raíz de abrazar la entropía y de ir envejeciendo, encaneciendo, degradando, experimentando el dolor, todas las categorías estrictamente oscuras de lo plutoniano, de lo pisciano, el enamoramiento doloroso, la necesidad del servicio a los demás, la humildad, la postración, la experiencia del límite, todo lo que Saturno en sus tránsitos astrológicos, que siempre es astrología, sabéis que todo lo que nos proporciona experimentar el límite, la muerte, la renuncia, el decaer, aceptar la derrota, etcétera, todo aquello a lo que está orientado en el fondo el camino del guerrero, que corresponde en el plano masculino a lo que en el femenino es el arquetipo de la muerte. El novio de la muerte, por ejemplo, que como gran icono de nuestra amada Legión Española, es el perfecto símbolo de cómo la energía espiritual, la energía masculina, quiere abrazar el pecho de la diosa muerte, y debe morir en la pelea. Y cómo esto puede ser muy polémico, espero no meterme ahora en jaranas, Dios mío, pero bueno, como el matrimonio tradicional heterosexual sí que comprendía una faceta más fogosa y aérea por parte del hombre, es decir, el hombre está dedicado a la competición, a salir a competir con sus fratres, a la búsqueda de la inspiración, a la especulación, a la abstracción. Lo masculino sería la emisión y lo femenino la recepción. La recepción, claro. Y mientras que esto va en sintonía con lo que decía Fran. Sí. Con la energía femenina sería más del gineceo, más telúrica, más sensitiva, pues más relativa a las conexiones, a la afinidad, al sentimentalismo, al cotilleo, a preservar, a crear el círculo, ese circuito lunar de pertenencia, a velar por el hogar, etcétera, ¿verdad? Entonces, que aunque se critique, se profesa. Y una lectura desapasionada del legado tradicional y de la realidad tal y como tiende a presentarse de una manera natural y exitosa, pronto da trazas de esta dualidad. Se negó, ¿no? Adrián, oye, muchas gracias por tus palabras, y después de oírte tanto esta tarde como en otras muchas tardes, quería hacerte dos preguntas, ¿vale? Lo que yo entiendo de lo que tú dices es que al final hay una realidad concreta, ¿no? Una historia concreta donde pues el hijo de la noche surge para dar lugar a una historia que en su devenir se plasma en múltiples relatos religiosos o históricos que tú has traído desde la mitología griega hasta las religiones orientales y occidentales, pero según tú, ¿no? Todos son diferentes manifestaciones de un mismo relato. Entonces yo te preguntaría, ¿cómo de convencido estás tú en que hay un relato único del que los demás, ¿no?, es decir, se nutren de forma intencional y directa, o cuánto puede haber simplemente de mera coincidencia o de mero utilitarismo, ¿no?, es decir, de usar un relato ya existente para construir un relato nuevo? Y luego quería hacerte otra pregunta, y es, en tanto y cuanto hablas de energías existentes, ¿no?, de principios primigenios, valga la redundancia, y esas energías motrices, ¿no?, motores del mundo, y caminos que se transitan y nos llevan de una a otra, ¿no?, y que en cierta justicia lo que habla son de caminos correctos que transitar, si realmente en lo que es el devenir de la historia de la sociedad y en el devenir de nuestras vidas particulares se puede, en base a todo esto, definir un camino correcto que transitar. Amén, querido primo. Muy bien tirado. La pregunta es enjundiosa. Intentaré responder en proporción a la valía de tu pregunta, querido amigo. Muy bien. Considero que hay un influjo arquetípico, que la energía de este mundo no es
tan arbitraria o tan caótica o tan contingente como pudiéramos pensar, como se nos ha movido a pensar, que en ese mismo sentido que Rupert Sheldrake habla de los campos morfogenéticos, esos campos de resonancia mórfica, es decir, que hay una especie de estructura mnémica, el inconsciente colectivo de Jung, véase, una idea de que hay unos campos acásicos. Así te llama. El teléfono, vamos. Sí, muy bien, gracias, hermano. Hay una energía que nos envuelve y nuestra sensibilidad a esa energía es exacta. Si bien por motivos tradicionales y por motivos endémicos y por motivos de enfoque, las respuestas a las mismas interrogantes pueden tener ciertas matizaciones, pero considero que la realidad, por ejemplo, de que Dennis R. MacDonald en su libro sobre la resonancia de la Odisea y el Evangelio de Marcos alude a que Odiseo reparte el pan entre sus compañeros cuando están llegando a las sirenas, a ver las sirenas, para que utilice ese pan de cera que les va a proporcionar la salvación frente a la muerte de las sirenas. De la misma manera que Jesús de Nazaret reparte el pan entre sus discípulos, el pan de salvación entre sus discípulos. Ambos dos lo hacen en un momento de su relato arquetípico, de su arco de personaje, el arco del héroe, que es relativo a la energía de Cáncer, que es el momento de domar la fuerza de las aguas. Jesús de Nazaret doma los vientos y las aguas del río de los pescadores, del lago de los pescadores. Ulises logra domar a los vientos y las aguas y el canto de las sirenas. Y en ese mismo sentido se pronuncian muchísimas divinidades en Mesoamérica como Tlaloc o Tzac, las divinidades como Cuculcán de los chucatecas, que eran deidades que habían conquistado las aguas y que caminaban sobre el agua y que habían conquistado su poder respecto de las fuerzas del agua en una sintonía brutal respecto de estas figuras. Esto es un grotesco ejemplo, es decir, hay cientos, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que cómo es posible que haya una resonancia entre la figura de Ulises, que según Dennis MacDonald literalmente es un hipertexto, el Evangelio de Marcos es un hipertexto de la Odisea, entre la figura de Cristo y la figura de Cuculcán. Para mí están intentando expresar simbólicamente una misma realidad, que en este caso concreto, por ejemplo, está expresando la realidad de la necesidad de que el espíritu se anteponga a los sentimientos, que sea capaz de canalizar los sentimientos en un sentido unitario. Es decir, la gran función del héroe, vencer a las aguas del caos. Y las aguas, en un sentido simbólico, claramente son destrucción, son sentimiento y son finalidad de ciclo. Es decir, los dioses de la inmortalidad deben sobreponerse al agua, ¿de acuerdo? Los grandes héroes que emergen como mi espíritu mismo del equinoccio, ¿no? Se muere Piscis y emerge Aries, emerge el héroe, ¿verdad? En ese mismo sentido que el rey pescador, el rey paciente que sufre, recibe el influjo marcial de Parsifal, el caballero rojo de Marte, de Aries, ¿verdad? Y hacen ese testigo. Ahora el grial es tuyo y le pasa, ¿no? Y la copa, que es un reflejo de la cosmogonía, se recicla, ¿no? En esa transmisión de testigo, en la custodia del grial. Es decir, que ese vencimiento a las aguas arquetípico, que tiene tantas plasmaciones tan pictóricas, tan refrescantes, con tanto mordiente, para mí se están reflejando a un legado común simbólico para el cual tenemos una gran sensibilidad simbólica, creo. O sea, yo soy de la opinión de que estos parentescos no son contingentes. Y de otro, la segunda parte de tu pregunta, que era interesantísima, querido amigo, respecto del camino correcto. Efectivamente, viejo zorro, efectivamente correcto. Claro, la ley, la Shekinah, la presencia de Dios, llamada Shakti, el velo de Maya, se ha considerado por muchos una especie de reino aparencial mentiroso, que es algo retorcido, que es algo de lo que debemos desprendernos, y yo creo que se ha entendido mal. Shakti es la presencia femenina, precisamente, de la diosa materializadora, es decir, la fuerza motriz, impulsora, que otorga luz a los héroes. Es la gloria de Hera, literalmente. El gran héroe Hércules es deudor de la gloria de la diosa, es decir, que es una fuerza que debe abrazarse, y se ha llamado, por supuesto, Dharma, como estoy seguro sabe mi querido maestro aquí presente. Entonces, el Dharma,
que tiene una proyección clara en el libro de los proverbios, de la Biblia, etcétera, marca la definición del camino correcto, que tiene que ver con una secuencia arquetípica, con un camino álmico, una secuencia natural de imágenes que corresponde al viaje del héroe, es decir, es el arco perfecto de 360 grados de un personaje. Es decir, que ante los distintos retos, ante los distintos ángulos de la creación, ante los distintos trabajos, debes prevalecer de una manera muy específica. Como en el poema, a mí yo siempre me acuerdo del poema de Rudyard Kipling, If, que es lo mismo, que te va poniendo, si en esta condición actúas así, bien, si en esta condición actúas así, bien, check, y llega al final y dice, serás un hombre, y tuyo serán la tierra, sus deseables frutos. Eso es, hermano. ¿Tú tienes algo? Entonces veo que tú te centras sobre todo en lo que hay del 0 al 10, ¿no? De alguna al 12, pero sí que es verdad que consideras que las ondas cósmicas cristalizadas, que serían la materia, sí. esto es el reino de Saturno hacia como un tope, ¿no? Y hay otros anillos intermedios, o sería Urano, la zona en la que tú no has dirigido tu análisis, y porque quizás desde la posición en la que estamos o desde las capacidades que tenemos actualmente, pues no podemos trascender ese tramo de la realidad, ¿no? Ese último tramo de la realidad. Y dentro de este tramo, entonces veo que bueno, han salido muchas cosas, pero sí que veo un poco el mensaje del Bhagavad Gita, el tema de cuando le dice, no sé si es Krishna a Arjuna, ¿no? Antes de la batalla, ¿no? El que ni te rayes un pelo de lo que vas a hacer tú o lo que te van a hacer, porque esto ya está decidido, ¿no? De alguna manera esa dualidad va a intervenir, como ha dicho antes Gonzalo, en el sentido de que esa ley de la polaridad se va a manifestar lo queramos o no, tanto a lo micro como a lo macro, y por tanto, de alguna manera, elementos como la culpa o el apego a la vida, a veces o siempre intervienen como una pérdida de recursos a la hora de jugar, ¿no? En la vida, en el sentido de que si no aceptamos que esa dualidad va a ser a pesar de nosotros, ¿no? Y nos apegamos a un polo, estamos digamos ignorando la naturaleza de la realidad material, de esta 3D. Por otro lado, como tú has señalado, es curioso porque lo señalas conscientemente y lo como que lo dejas como para otro análisis, ¿no? Otro estudio, el tema de casualmente lo ario o la tendencia aria es a conectar, ¿no? Contagiar o comunicar esa dinámica armónica uraniana que está más vinculada al mundo gaseoso o incluso etéreo, sublime, ¿no? Y donde se da una perfección que es muy, muy difícil sostener, ¿no? En la degradación material sólida y líquida, ¿no? Entonces, pero sí lo señalas, dices, bueno, esto es una opción que se puede dar, que tendería, por un lado, a polarizarse, ¿no? En el lado de la armonía frente a la entropía, pero por otro lado, ¿crees que cuando eso se quiere llevar a cabo aquí, en la cristalización del cosmos, digamos que hay que hacerlo asumiendo esa dualidad? Y hay que abrazarlo independientemente, ¿no? de la muerte, como que para experimentar verdaderamente tu misión, independientemente si es hacia un lado o hacia otro, la rendición también es parte de
de ello. Y creo que sugieres que si no se abraza este sino, no se experimenta la realidad del todo, ¿quieres decir? Así es, hermano. Eso es muy importante lo que has dicho, porque la unidad solo puede llegar a experimentarse otra vez a través de un arco completo de personaje. Es decir, que dado que estamos arrojados al mundo dual, incluso la luz misma ya tiene una entidad meramente angular dentro del todo. Y el pueblo ario, hiperbórico, axial, tiene un papel que es de inicio del recorrido, pero necesita completa. Sería como la juventud de la humanidad. Pero claro, no podemos caer en una idea nostálgica o en una especie de veneradora únicamente de cómo éramos en nuestros mejores tiempos, intentar regresar compulsivamente. Es inercial y luego esa no se puede defender sino en una refuta. Sí, pero vamos, eso es un argumento, sin duda. Pero otro más sencillo es simplemente que, claro, que es que tienes que probar toda la montaña rusa y o sea, el uno y el todo son dos manifestaciones de lo mismo. Lo que ocurre es que el todo es el universo que está girando. Entonces, para poder experimentar de nuevo lo que hay en el centro inamovible, estacionario, axial de la rueda, el centro supremo, tienes que probar todas las delicias del carrusel en todo su movimiento, desde el principio hasta el final. Es decir, tienes que probar la infancia, pero también la ancianidad. Todo. Tienes que probar todas las ideas. Es decir, no bastaría con remover del mundo todas las razas que no sean narias y dejar un mundo lleno de niños rubios con pantalones cortos. Hace falta la sabiduría de la luz impresa en cada una de sus manifestaciones, cada uno de los momentos del día, hasta en las malas pécoras, los bicharracos más telúricos y agazapados en el reggaetón y en la música espasmódica de tambor y enajenada, por así decirlo. Porque muchos caeríamos en la tentación, yo mismo caigo en la tentación muchas veces de decir, ¿cómo vamos a comparar las manifestaciones artísticas de ese grupúsculo tribal desde esa zona remota aborigen con el baile supremo de la orquesta de Moscú, etcétera, ¿no? Unas manifestaciones de genio, etcétera. Por supuesto, pero todos los ángulos de la luz están implicados en la gran música de los Ainur, por así decirlo. Ten en cuenta que nosotros mismos somos solo una manifestación de un ángulo de la luz. La carta astral natal de un ser humano lo evidencia. O la neurología de una muestra gráfica. ¿Hasta qué punto, en toda su excelencia, cualquier persona andante es solo la manifestación fractal de un pequeño ángulo que necesita ser apoyado de la gran totalidad para volver el vino de las almas, la crátera de Dioniso? Eso es lo que es Piscis en su carácter de fundición de todo, el gran trama, el gran teatro del mundo, ¿no? Que diría Calderón, el gran teatro del mundo. Es decir, nosotros en toda nuestra excelencia somos un personajillo y de ahí van todos estos festivales como el carnaval, las 1000 máscaras, ir quitándose máscaras y experimentar la totalidad. O también las Lupercalias tan maravillosas en las que claro, el gran guerrero es el aullador de la luna, es el protector de la diosa, que asume un estatuto activo de oscuridad en la defensa de la luz y que quema ritualmente a la cabra de Saturno, al gran Cáprido, en la hoguera axial, ¿no? Para obtener de eso una especie de regeneración cosmogónica, una especie de manera de matar al rey, como la Saturnalia, ¿verdad? Así, por eso se mata a Jesús de Nazaret, ¿no? ¿Cómo es posible que Cristo muera y sea un Dios paciente que sufre? Pero ¿por qué a la luz hay que mortificarla? Joder, no. Claro, es por eso, ¿no? Es que experimentar el otro lado de la moneda. La mitad del año para Apolo, la otra mitad para Dioniso, el dios de la ebriedad, de la iniciación, de lo sagrado feo, de lo sagrado inarmónico. Eso es, hermano. ¿Tú mismo queréis comentar? Comentad libremente. Sí, bueno, yo llevándolo un poco al plano humano, ¿no? Todo ese desarrollo, equilibrio cósmico, bueno, que es todo ese proceso que has explicado también. ¿En qué momento crees que estamos? Bueno, lo has dicho en cierto modo, ¿no? Que estamos en una etapa concreta ya, ¿no? Pero ¿crees que se puede contravenir? ¿Crees que el humano tiene incidencia sobre... puede alterar ese ciclo? ¿Es algo superior? Porque parece como que estamos como en una etapa muy confusa, no sé, también a lo mejor es un punto
punto de vista un poco así egocéntrico, porque habrá habido otros momentos de la historia también que se han pensado que era el fin del mundo, que todo iba mal, ¿no? Pero no sé si crees que incluso el conocimiento, evidentemente, de todo ese desarrollo se puede usar para mal, o debemos confiar que al final lo que yo llamaría naturaleza en ese caso acaba poniendo las cosas en su sitio de nuevo. Gracias, hermano. Muy buena pregunta. Pienso en esa pregunta constantemente, hermano, constantemente. Considero que estamos en una etapa de avanzada oscuridad, evidenciada en el hecho de que, pese a ser obvio a la luz del legado tradicional, que la materia brota, o sea, el 2 brota del 1, de la luz, es decir, que la conciencia se densifica en materia, vivimos en una época que ha invertido completamente eso y se considera que la conciencia brota de aquí, de algo material, de algo cerebral, neurológico, es decir, que estamos en un punto de absoluta inversión de los valores, estamos en un momento de avanzada negritud, de profunda entropía y disolución, avanzado el Kali Yuga, el momento oscuro del mundo. Hay muchas trazas de esto. Se supone, hemos de dar crédito a los relatos de la Edad Dorada, que los niños del árbol, esta humanidad adánica, aria, por así decirlo, que venía refiriendo, estaban en tal sintonía con el conocimiento sapiencial que no necesitaban ni hablar. Se dice que hablaban en verso, hablaban la lengua de los pájaros, que se asocia, por supuesto, evidentemente al primer escalón de la evolución de la iniciación mitraica, del cuervo, que tiene que ver con esa fonética de la lengua alquímica, ¿no? la lengua del aire, o sea, lo que podemos considerar casi de telepatía, y que estaban tan cerca del eje del mundo que no había nada extraño para ellos, ni conocían la muerte, ¿no? Entraban en el sueño de los justos, todo lo más, etcétera. Y que irnos alejando de eso por el devenir natural de la entropía del tiempo, que ya os digo, ya os comentaba, es un lugar específicamente ensayado para que luz y oscuridad se hagan el amor, es decir, para que nosotros experimentemos el dolor y la muerte y la penuria, nos conduce invariablemente a un momento alejado de ese momento primigenio axial, de seres inmortales, infinitamente sabios, indiferenciados, uniformes, hermosos. Entonces, para mí, algo que he aprendido con don Gonzalo aquí presente, etcétera, es que el pensamiento estrictamente desnudado de conocimiento sapiencial, es decir, algo que se ha instituido ahora en forma de este dogmatismo estrictamente empírico, positivista, científico, que nos ha alejado del mundo invisible, que nos fuerza a mirar la realidad solo desde las anteojeras de lo que podemos ver y contrastar desde la estricta materialidad, nos ha alejado invariablemente del mundo espiritual, porque claro, nos está forzando solo a ver lo negro, lo que densificar, lo que puede manifestarse y replicarse en laboratorio. Es decir, que nos aleja de lo inferido, del pensamiento deductivo, nos aleja de lo inferido, del pensamiento deductivo, claro, de poder inducir que esto evidentemente es obra de un autor, o que hay un diseño inteligente, o que hay algo, o que es simbólico, porque la historia, de esto habla sobradamente el gran Francisco Ariza en su simbolismo de la historia en su devenir es simbólica. La ciencia, tal como nos la cuentan, el epílogo entero de este capítulo está dedicado a la mundanización subversiva, como las grandes verdades del conocimiento sapiencial las han mundanizado en hechos supuestamente científicos probados. Entonces, estos arquetipos están constantemente manifestándose en todo, en verdades científicas, en una película, o sea, en cualquier historia, en la política, en la historia, ¿no? Sí, así es. Y ahora estamos en la guerra, en cada familia, ¿no? Exacto. Y con todo estamos en las antípodas de ser sensibles a ello. Estamos convencidos de vivir en un mundo caótico, contingente, fruto de una cadena causal más o menos arbitraria, y que hemos devenido, o sea, que hubo una explosión, ¿ves? Ese salto de Aries a la materia, un Big Bang hace tropecientos millones de cadenas causales antes, que nos ha conducido
nacido poco después de los dinosaurios a ser un mono hidrocefaloantropoide que se rasca la cabeza y se angustia existencialmente en vano porque no hay nada más que nada, ¿no? Entonces, claro, estamos, creo, en ese punto Kali Yuga, proverbial, edad de hierro, ¿no? Decía don Gonzalo, en esa, como lo llamaba, aludiendo a la medianoche del mundo, qué grande, medianoche del mundo, glorioso. Pues claro, que es una tierra yerma, un verdadero erial, pero que hay que experimentar también, ¿no? Porque no veis el espacio en blanco, esa cita primera, solo cuando el túnel está en su más profunda oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz, la noche oscura del alma, que es precisamente Piscis, que es ese momento de absoluta remolino del dios del tridente en ese vórtice sumidero en el que nos sume, y en esa profunda rendición, que es lo que exige a nosotros la rendición, que el gran valor del guerrero no es la prevalencia ni la victoria, es aceptar la muerte, aprender a morir. Es decir, estar impertérrito ante la muerte misma, en esa gloria ante la oscuridad, en lo que es la fe en realidad, no esa fe fideísta que nos han contado, etcétera, surge de nuevo esa chispa que permite. O sea, la edad de hierro es la antecesora de la edad de oro, hermano. O sea que sí. Hermanos, vale, pues nos retiramos. Vale. Muy bien. Sí, no, creo que hay una... hay una señorita que va a hacer una pregunta. Se llama Lía y ha hecho una coreografía sobre el tema del culto a Saturno. ¿Sí? Excelente. Perfecto. Genial. Igual te va. Sí, te escuchamos, Lía. Sí, perfecto. ¿Cómo se llama tu libro? En el que menciona él. Varios, creo que se refiere al poder del mito. El poder del mito. Un placer. Claro, excelente. Muchas gracias, querida amiga. Muy bien, nos comentaba Lía que hay una deidad en azteca que se llama el Oscuro. Una deidad implicada, el espejo de obsidiana. Está vinculada a la oscuridad. Yo no tengo la suerte de conocer bien el panteón azteca, pero sí que puedo decir que el equivalente a la deidad del espejo es claramente Hermes que rige Géminis, que es la deidad
que está encargada de encontrar la verdad a través del espejo, del oráculo en el espejo, la deidad del oráculo en el espejo, a través de utilizar el espejo para vencer a la dualidad, haciendo que cualquier persona que se mire en el espejo descubra que eso que se muestra en el espejo es el mismo también, es decir, rompe la mecánica de los opuestos, diciendo, si puedes verlo en el espejo también eres tú, y además decir, y encima es falso porque es un reflejo dual que no corresponde al uno originario. Entonces, claro, todas las etapas que hemos ido hablando de esos dioses, números, ideas, fuerza, separados, ¿no? En esos tronos numéricos, están separados por espejos, también hay un tránsito de uno a otro, y esos saltos alquímicos que hay entre los mismos también son barreras a trasponer, son muros, y en último momento oráculos. Los puntos cardinales tienen esos momentos de cambio de la energía, ¿verdad? Se sale del mundo invisible del 3 y se entra al infierno, a este mundo visible que vivimos. En el 3, la puerta de los hombres. En la puerta del solsticio de invierno, llamado el oráculo del sur por la tradición, se entra al mundo de los muertos otra vez, a través del don de la muerte. El momento del equinoccio claramente es la puerta del este. El oráculo del este es ese momento de surgimiento de la energía desde las aguas, es el momento del nacimiento de la luz. La puerta de Dante, la puerta del oeste, cuando se entra en el signo de Libra, que es directamente la entrada de Dite, de la ciudad del infierno, por así decirlo, el momento de aceptación de la muerte. Luego están las mayunales, las fiestas de mayo, de adoración de la Virgen, en mayo el Samhain, en fin, después que vino en Halloween, el día de la marmota en febrero, o sea que hay muchos. Entonces todas estas deidades que usted mencionaba, querida amiga, si tiene influencia sobre las sombras, si tiene influencia sobre el espejo, seguramente aluda a lo que en otras configuraciones se ha mencionado a través de Dioniso, el dios de las máscaras, el dios del teatro, el dios de las múltiples apariencias, el dios de las bacanales. Es decir, que te sume en esa sombra, en esa especie de ebriedad que te permite entender que hay algo trasminando el mundo visible de las máscaras, que hay una realidad mucho más profunda, oscura, que te permite beber de la copa de los inmortales en última término, la cartera de Dioniso, y descubrir la verdad atrás de toda esa confusión. Me imagino que yo pudiera aportarle eso, amiga. Por desgracia mis compañeros no la pueden oír porque solo yo tengo los cascos, pero le agradezco mucho que haya hecho una pregunta y le deseo que pase muy buena noche. Gracias, amiga. Pronto tendré el libro. Es curioso que obsidiana es la piedra asociada a Capricornio. Encima, máxime siendo la obsidiana al parecer la piedra asociada a Capricornio. Y en nuestra tradición, claro, como Dioniso como plasmación de Capricornio, de lo bicáprido del solsticio de invierno, pues más apropiado imposible. Gracias, amiga. Pues claro, pues ya vamos acabando y nos retiramos. Una pregunta aprovechando. ¿Sí? El móvil ha muerto, ¿no? ¿O ha caído la batería? Sí, bueno, que has mencionado los mayos, las festividades estas, ¿no? Entonces, en esa cuadratura que has nombrado en bastantes ocasiones, ¿no? De los equinoccios, los solsticios, precisamente los celtas, aquí que tenemos un especialista, sus grandes festejos estaban en los periodos intermedios, ¿no? Como sería, pues, si hiciéramos esa analogía, bueno, con la cruz de San Jorge y la pues sería como una especie de cruz de San Andrés, ¿no? Con Imbol, lo que llamaban, bueno, que no sé esos términos si son muy fiables o no, pero que se utilizan a día de hoy, sería el de mitad de invierno, que es todos los festejos de las mascaradas, del triunfo de... El día de la purificación, el día de la marmota, o sea, tiene que ver con el día en donde la energía de Capricornio recibe un flujo grande y pasa a Acuario, que es una energía que no solo está recibida de Saturno, sino también de Acuario, es un momento de transformación precuaresmal. Entonces se celebra, por otra oración, una festividad de tipo carnavalesco. Es como en la película del día de la marmota. Sí, ese punto simboliza, ¿no? Cuando van con los
las mascaradas, es que hay muchas aquí en la península ibérica, que van con mucho colorido, ¿no? Bueno, hay otros personajes que son más oscuros, que representan a la larga noche del invierno, ¿no? Y el despertar de la naturaleza, intenta despertar la naturaleza es el simbolismo del cencerro, ¿no? Sonando, ¿no? Y demás. Y luego pues tenemos el siguiente, que sería el de los mayos. Sí. Entonces, un poco que no sé si todo eso también tiene que ver un poco con, me imagino, con todo ese ciclo, ¿no? Porque esos puntos intermedios entre el equinoccio y los solsticios dan lugar a lugares perfectos para sintonizar la energía material y la espiritual. Es decir, son puntos que son como grandes portales que la luz ofrece para comunicar el mundo de los vivos y de los muertos, la energía espiritual y la material, puntos de conexión con la divinidad, con nuestros finados. Por eso, en esta que comentas, el Día de la Purificación del Señor, el Día de la Candelaria, el Día de la Marmota, todas estas festividades que hay en los carnavales de febrero, sirven para el advenimiento de la luz de Piscis, que será una luz que nos va a sumir a todos en la oscuridad. Entonces, la luz del invierno es una luz que es muy definitoria, una luz muy saturnal que permite la definición del ego, de la identidad. Entonces, el ego está muy crecido y tiene que bautizarse en una luz que la va a disolver. Entonces, que ha llegado en el cristianismo a través de la Cuaresma. Es una luz de recogimiento, de humildad y de barrer la huella del pecado a través de la constricción. Es decir, de aceptar el límite supremo antes de volver a renacer. ¿No? Es que el carnaval significa, ¿no? Volver a encontrar el ser después de utilizar todas las máscaras, ¿no? Pues se libran con toda la procacidad posible, se liberan todas esas ansiedades, pero después constricción y preparación para el renacer. Las equivalentes sería en el momento del sureste, el oráculo del sureste. El momento del noreste serían las fiestas de mayo, las fiestas de la prodigalidad, donde las juventudes europeas celebraban el ritual del cortejo, la fertilidad, se celebraba el amor, en la divosidad de la primavera. El equivalente en agosto, que sería la luz fija de agosto, se celebraba la ascensión de la Virgen. Son momentos de la ascensión de la Virgen donde la luz de Leo empieza a deponerse en favor de la luz de la luna, la luz de la Virgen se depone en favor de una luz estrictamente solar. Entonces, claro, la luna, la Virgen, asciende y deja paso a un recorrido estrictamente solar. Y en el otro, las fiestas de octubre, las fiestas de Samhain, tienen que ver con la conexión con el mundo de los muertos. Estar entrando en conexión con el dolor y lo transfigurado feo, para encontrar una especie de purga a través del dolor. Es curioso las festividades de los muertos. Entonces, claro, son esos momentos álgidos en los que se celebran todas las grandes fiestas rituales, que como tienen los momentos más célebres en esos momentos intermedios. Así es, hermano. Así es. Bueno, pues oye, como está muy tarde, no nos disolvemos. Muchísimas gracias por haber concurrido, queridos amigos. Y nada, a vosotros. Pasaré mi dirección para que pones el libro.